Hola. Aunque el momento ideal para tomar un buen helado parece que sea el verano, siempre es un buen momento para tomar uno, especialmente si está hecho con fruta natural. Hoy vamos a ver cómo hacerlos en casa sin necesidad de ninguna heladera especial. Puedes hacer el helado de la fruta que más te guste. Yo en esta ocasión voy a hacer los de mango y de fresas, pero todos van a tener un elemento común, el plátano. La proporción que suelo utilizar en peso es aproximadamente igual cantidad de plátano que de la otra fruta que dará carácter al helado, aunque puedes variar esta proporción a tu gusto. Pelaremos los plátanos. Los cortaremos en rodajas algo finas y las colocaremos en una bolsa de congelados, sacando todo el aire posible y cerrando muy bien. Lo llevaremos al congelador. Vamos ahora con las fresas. Eliminaremos las hojas y cortaremos en trozos al igual que hemos hecho con el plátano. Embolsamos. Cerramos. Y al congelador. En el caso del mango, obviamente primero lo pelaremos, y el resto del proceso será el mismo que con las fresas y los plátanos. Puedes tener siempre en el congelador estas preparaciones para así tener siempre fruta disponible para hacer tus helados en solo unos minutos cuando lo necesites. Una vez congeladas las frutas, preparar los helados es muy sencillo. Extrae del congelador la misma cantidad de plátano que de la otra fruta de tu elección e introdúcelas en una batidora de vaso. Si no dispones de batidora de vaso, puedes utilizar una de mano. Tritura a velocidad media hasta obtener una textura cremosa. Si tu batidora no es muy potente, también puedes cortar la fruta en trozos más pequeños en la fase inicial, lo que ayudará al triturado. También puedes ir añadiendo poco a poco la fruta como he hecho yo, en vez de hacerlo todo al mismo tiempo. Para darle un toque más cremoso y dulce, puedes añadir un poco de leche condensada. Si quieres aprender a hacer tu propia leche condensada casera, te dejo en la descripción un enlace a un vídeo del canal donde te explico cómo hacerla de forma muy fácil. Si te está gustando el vídeo, puedes aprovechar para darle like y suscribirte mientras acabo de prepararlo. Cuando ya tengas esa textura cremosa, es el momento de servir. La forma de hacerlo depende de tu imaginación. Te propongo una muy sencilla para las fresas. En un vaso bajo, rellenas con una simple cuchara y añades unos trocitos de fresa picada. Simple pero efectivo. Para el mango, voy a utilizar esta clásica y bonita copa. Con una manga pastelera o una jeringuilla de repostería como esta, puedes darle un poco de forma al helado. Y también puedes decorar con unos trocitos de fruta fresca. ¿Qué te ha parecido la idea? ¿Cuál es tu helado de frutas favorito? ¿Vas a intentar hacerlo en tu casa? Cuéntame tus impresiones en los comentarios. Te espero en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!